El corazón de un líder. El corazón de un líder desarrollando las cualidades que diferencian a los líderes de otros. Lección 2, página 10. I truly love this lesson. Yo realmente amo esta lección. I think this is so crucial, so important for us as leaders. Yo creo que es crucial y es muy importante para nosotros como líderes. We read here in Psalm 78, 72. Leemos aquí en el Salmo 78, 72. A los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreo con la parecia de sus manos. Now, this is talking about King David. Esto habla acerca del rey David. It's talking about how David, it's a little description of David's leadership style. Es una pequeña descripción del liderazgo de David. And it talks about the two sides of leadership. Y aquí vemos los dos lados del liderazgo. Número uno, el corazón y integridad de liderazgo. If we're going to be effective leaders, we have to lead with a heart of integrity. Si vamos a ser líderes efectivos, tenemos que dirigir con el corazón. Our heart has to be right with God. Nuestro corazón tiene que estar íntegro delante de Dios. The second part of leadership, la segunda parte de liderazgo es las habilidades de liderazgo. So you need to be able to have the heart of a leader as well as the skills and abilities of a leader. Así que necesitas tener el corazón de un líder y también las habilidades de un líder. Now, we all have opportunities to lead. We all have opportunities to lead. Ahora todos tenemos las oportunidades de dirigir. And some leaders, they pursue those opportunities, and other leaders, they don't. Y algunos líderes persiguen esas oportunidades y otros no. Some leaders, they're successful, and others are not. Algunos líderes son exitosos en ello y otros no. Many leaders have a lot of talents and abilities. Muchos líderes tienen habilidades y talentos, dones, but they aren't successful. pero no son exitosos. They don't accomplish the mission. No alcanzan el propósito. Why is that? ¿Por qué es esto? They have all the abilities. Tienen todas las habilidades. Why do they fail? ¿Por qué fallan? One of the reasons that many leaders fail is because they have not prepared their heart for leadership. Muchos líderes fallan porque no tienen su corazón preparado para el liderazgo. They have prepared their hands, they prepared their abilities, but they haven't prepared their heart to lead Ellos for God. preparan sus manos, preparan sus habilidades, pero no preparan su corazón para ser un líder. As we talk about preparing our hearts, there are two very important questions that we have to think about and understand the proper answers to. Si vamos a hablar de preparar nuestro corazón para el liderazgo, tenemos que hacernos dos preguntas y hay que ver las dos respuestas que contesten esto. We read about it in Acts chapter 9. Nosotros vimos en los capítulos Leemos en Hechos capítulo 9. It's the story about the Apostle Paul when he is going to Damascus. Es la historia del apóstol Pablo cuando iba hacia Damasco. You all know the story. Todos ustedes conocen la historia. Paul, before he was an apostle, he was a persecutor of the church. El apóstol Pablo era una persona que antes fue perseguidor de la iglesia. This was before he was an apostle. Esto fue antes de que fuera un apóstol. And on his way to persecute the church, he had this life-changing experience. Y en su camino a perseguirla, tuvo una experiencia. He saw this blinding light.
vio esta luz enceguecedora and he heard the voice of Jesus. y escuchó la voz de Jesús. He realized this was Jesus that was talking to him. Y entendió que era la voz de Jesús la que le estaba hablando a él. And Paul's response to Jesus was two very important questions. Y aquí en la respuesta tenemos dos cosas muy importantes. The first question he asked, La primera pregunta que le hace, ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Who are you, Jesus? ¿quién eres tú, Jesús? Paul needed to understand who Jesus was. Entendía quién era Jesús. For Paul, Jesus was a heretic. Para Pablo, Jesús era un hereje. For Paul, Jesus was somebody who had taught false things, who had tried to destroy the people of God. Para Pablo, Jesús era una persona que trataba de destruir a la gente de Dios. That's why the Apostle Paul was persecuting Christians. Por eso era que el apóstol Pablo, That's why he was persecuting the Christians. por eso es que él estaba persiguiendo a los cristianos. Paul did not understand who Jesus really was. Pablo no entendía quién realmente era Jesús. Paul needed to understand, who are you, Jesus? Pablo no entendía, ¿quién eres tú, Señor? Are you this crazy teacher? ¿Eres tú este maestro loco Or are you the Messiah? o eres el Mesías? The one who we read about in the Bible? Aquel que nos redimirá. Are you the Christ? ¿Eres tú el Cristo? Each of us, like Paul, has to ask that question. Cada uno de nosotros tenemos que hacer esa pregunta como Pablo. And we need to understand the answer. Y tenemos que entender la respuesta. Paul began to understand who Jesus was. Pablo empezó a entender quién era Jesús. That Jesus was the Messiah. Que Jesús era el Mesías. That Jesus was the promised one. That Jesus was the one that was Jesús era promised. el prometido. That Jesus was the Savior. Que Jesús era el Salvador. And Paul began to understand that Jesus was to be his Lord. Y Pablo empezó a entender que Jesús era el que iba a ser su Señor. And when Paul realized that Jesus was to be his Lord, Y cuando Pablo entendió que Jesús era su Señor, he asked the second question. He asked the second él hizo question. la otra pregunta. ¿Qué La segunda quieres pregunta. que yo hago? ¿Qué quieres que yo hago? If Jesus is our Lord, that is the natural question to ask. Si Jesús es nuestro Señor, esa es la pregunta natural que debemos hacer. Paul began to realize that Jesus was his Lord, Pablo comenzó a entender que Jesús era su Señor and that changed his life. y eso cambió su vida. Everything he did Todo lo que hacía was to be for Jesus. iba a ser para Jesús. His life was to be committed to the mission of Jesus. Su vida iba a estar comprometida con el propósito de Jesús. Paul understood that Jesus was his Lord Pablo entendió que Jesús era su Señor and that Jesus had a mission for him. y que Jesús tenía una misión para él. For Paul, the mission was to preach the gospel to the Gentiles. Para Pablo, la misión de Jesús era llevar el evangelio, la palabra de Dios a los gentiles, To grow the church. que hiciera hacer que la iglesia creciera. And he spent the rest of his life Era. doing that. Y pasó el resto de su vida haciendo eso. This is how we prepare our hearts for leadership. Es así como preparamos nuestro corazón para el liderazgo. It's first understanding who Jesus is. Es primero entender quién es el Señor Jesús. Jesus is not just some good teacher, some good person. Jesús no es solamente un buen maestro, una buena persona. Jesus is the Son of God. Jesús es el Hijo de Dios.
Lord of lords, King of kings. Señor de señores, Rey de reyes. He must be our Lord. Él tiene que ser nuestro Señor. And our life and everything we have must be given to him. Y nuestra vida y todo lo que somos, todo lo que tenemos deben estar en servicio para Él. And then the next natural thing is to understand that God, that he has a mission for us. Y la siguiente cosa natural que tenemos que entender es que Él tiene una misión para nosotros. And so like Paul, we have to ask Jesus, what do you want me to do? Y así como Pablo, tenemos que preguntarle a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? What is your mission for me? ¿Cuál es tu propósito para mí? How can I use my life to accomplish your mission? ¿Cómo puedo usar yo mi vida para perseguir tu propósito? When we understand these two things, Cuando entendemos esas dos cosas, that Jesus is Lord, when we understand that Jesus is Lord, cuando entendemos que Jesús es el Señor, and when we understand that God, that he has a mission for us, y entendemos que tiene una misión para nosotros, and that we want to give our life to accomplishing that mission, y que queremos dar nuestra vida en alcanzar ese propósito, and that we will do whatever Jesus asks us to do. y que haremos lo que sea que Jesús nos pida que hagamos, When we understand those things, cuando entendemos esas cosas, our hearts are ready to serve him. nuestro corazón está listo para servir. Our hearts are ready to lead. Our hearts are ready to lead. Nuestro corazón está listo para liderar. And when our hearts are ready to lead, we can be effective leaders. Y cuando nuestro corazón está listo para liderar, entonces vamos a ser líderes efectivos. Now we're going to take a look at some additional characteristics of the leader that God uses. Ahora vamos a ver algunas otras características adicionales de lo que Dios dice que es un Of the leader that has the heart for God, the leader líder. that has Jesus as Lord. This is what they will look like. This is what they will do. Dios dice, esto es lo que hace un líder, lo que va a hacer un líder de Dios. Número uno, el líder que Dios usa tiene un gran propósito en la vida. El líder que Dios usa tiene un gran propósito en la vida. I'm sure you realize that your life was not an accident. Estoy seguro que ustedes saben que su vida no fue un accidente. God created you for a purpose. Dios tiene un propósito para usted. We see this throughout Scripture. Nosotros vemos We see this in Scripture. vemos Vemos en la Escritura. En Jeremías 29:11. vamos We esto en read, la escritura, sí, sorry, in the Bible, en la Biblia. we read that God knows his plans and purposes for our life. Vemos que Dios tenía un propósito y una meta para su vida. God created us for a reason, for a purpose. Dios nos creó con una razón, con un propósito. We read in Psalm 139. Lo vemos en el Salmo 119. 139. 139. Ajá, sorry. That even before we were born, God had a plan for us, a purpose for us. Que aún antes de nacer, Dios ya tenía un propósito para nosotros. What an incredible privilege to know that God created us for a purpose. Que Dios nos creó con un propósito. We read about Paul's purpose in Philippians 3. Vemos acerca del propósito de Pablo en Filipenses 3. Rebecca, por favor. Ajá. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura.
para ganar a Cristo, perdón, y ser hallado en él, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 7, 14. In this section, Paul talks about his first purpose in life is to know Jesus Christ. En esta sección, Pablo habla acerca de su vida en Cristo, To give his life completely to Christ. de dar su vida completamente por Cristo. And that is the first purpose that we all have, Y ese es el primer propósito que todos tenemos, to know Jesus conocer a Jesús and to give everything to him. y dárselo todo a él. And later on, Paul talks about his other purpose as being to plant the church and to minister and evangelize the Gentiles. Y entonces viene el otro propósito para Pablo, que es el dirigir a la iglesia, el hacerla crecer y el hablarle del evangelio a los gentiles. So we also have another purpose besides to know Christ. We have a mission from Christ. Entonces tenemos otros propósitos, aparte de conocer a Jesús y darlo todo por él, hay otros. So how do we know this purpose that God has given to us? Entonces, ¿cómo conocemos este propósito que Dios nos ha dado? Well, God gives us hints. He gives us ideas, understanding. Dios nos da ideas, entendimiento, That points us to God's purpose for us, God's mission for us. que nos señalan, que nos llevan a cumplir el propósito de Dios. Remember, God created us for a purpose. Remember that God created us for a purpose. Recuerde que Dios tiene un propósito para nosotros. And so the way we were created, those will be hints to us, those will be signals to us about what our purpose is. Y la manera en que hemos sido creados nos da una señal, nos dan señales de cuál es el propósito para nosotros. Tú debes responder estas preguntas. Número 1. ¿Cuáles son tus cargas? ¿Cuáles son tus cargas? What are the things that break your heart? ¿Cuáles son las cosas que rompen tu corazón? What makes you angry? ¿Cuáles son las cosas que te molestan? What catches your attention? ¿Qué es lo que llama tu atención? B. ¿Cuáles son tus dones espirituales? Now, the Bible is very clear that when we become Christians, God gives us spiritual gifts to build up the church. La Biblia es muy clara cuando nosotros nos hicimos cristianos, Dios nos dio dones espirituales. The Bible is very clear about this. The Bible is very clear about this. La Biblia es muy clara acerca de esto. God, when he created us, he didn't just give us arbitrary gifts, spiritual gifts. He chose which spiritual gifts we would have based on our purpose. Cuando Dios nos creó, él dio los dones apropiados para nosotros. Para el propósito. Those specific spiritual gifts are to help us accomplish the purpose he has given to us. Esos dones específicos que nos dio nos van a ayudar a alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros. Say, ¿cuáles son tus talentos naturales? Again, God gave you natural abilities to accomplish your purpose. Dios nos dio otra vez habilidades naturales. D. ¿Cuáles son tus deseos y pasiones? What are the things that you get excited about? ¿Cuáles son las cosas que te emocionan? A. ¿Qué es lo que otros dicen de ti? We often know all of our weaknesses. Nosotros a menudo conocemos nuestras debilidades. But many times we don't recognize the strengths that we have. Pero no reconocemos las fortalezas que tenemos.
But other people, they can see the strengths that we have. Nuestras fortalezas no las conocemos. Other people can see the strengths that we have. Otras personas consideran las fortalezas que nosotros tenemos. So what are the strengths that other people see in you? Así que, ¿cuáles son las fortalezas que las personas ven en ti? F. ¿Cuáles son tus sueños y visiones? ¿Cuáles son tus sueños y visiones? If you could do anything for people, what would you like to do? Si tú pudieras hacer algo, lo que sea, por la gente, ¿qué harías? What are the dreams that God has given to you? ¿Cuáles son los sueños que Dios te ha dado? ¿Qué oportunidades tienes frente a ti? God has placed you where you are at for a reason. Dios le ha puesto en donde usted está por una razón. Too many times we're looking in other places for God's mission. Muchas veces estamos buscando algún otro lugar para cumplir el propósito de Dios. When God's mission is right in front of you. Cuando la misión de Dios está exactamente enfrente de usted. All of us, we have a mission. Todos nosotros tenemos una misión, A purpose for being created. un propósito por el cual hemos sido creados. If we're going to be leaders that God uses, we need to understand what that mission is. Si vamos a ser líderes que Dios va a usar, tenemos que entender cuál misión es esa. In each of these questions, the answers to each of these questions are clues that help us understand what God's mission is for us, what God's purpose for us is. Y la respuesta a estas preguntas es la clave de cómo saber la misión que Dios tiene para nosotros. So the leader that God uses understands that they have a mission and they understand what that mission is. Entonces, el líder que Dios usa es un líder que sabe cuál misión es, que entiende esa misión. Número dos, el líder que Dios usa quitó por la gracia de Dios cualquier obstáculo de su vida. Quitó por la gracia de Dios cualquier obstáculo de su vida. The Apostle Paul writes about this in Hebrews. Rebecca, por favor. El apóstol Pablo escribe esto en la carta a los Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. The writer of Hebrews makes a comparison between life and a race. The writer of Hebrews makes a comparison between life and a race. El autor de los Hebreos hace una comparación entre la vida cristiana de como una carrera. When somebody is in a race, they realize that they want to get rid of everything that could slow them down. Cuando alguien está en una carrera, comprende that they have to get rid of everything they can that would slow them down. Que tiene que dar todo lo que tiene. That anything that could make them trip and fall. Can you repeat it? When somebody is in a race, they realize that they want to get rid of everything that could make them trip and fall. Cuando una persona está en una carrera, entiende que tiene que dar todo lo mejor que tenga. We as leaders, we need to realize the same thing. Nosotros como líderes tenemos que entender lo mismo. If we want to be effective leaders that God uses, we need to get rid of everything in our life that will make us fall and to fail. Cuando somos los líderes que estamos corriendo la carrera en Jesús, tenemos que entender que tenemos que dejar todo.
We need to get rid of that which will make us fall and fail. Tenemos que dejar todo lo que puede hacernos caer y fallar. Things like bad habits, Cosas como malos hábitos, sin, el pecado, those things will make us fail. todas esas cosas nos van a hacer caer, nos van a hacer fallar. If we are going to be leaders that God uses, we need to get rid of that stuff from our lives. Si queremos ser líderes que Dios usa, tenemos que dejar todo eso de nuestras vidas. We need to be men and women of godly character and of integrity. Tenemos que ser hombres y mujeres que tengamos un carácter de integridad. Carácter. Carácter comunica y construye credibilidad. When we have good character, people can trust us. Cuando tenemos un buen carácter, la gente nos cree, nos tiene confianza, They can believe us. nos puede creer. Carácter conlleva respeto. If somebody does not have godly character, we can't respect them. Si alguien no tiene un buen carácter, no lo vamos a respetar. But when somebody has godly character, we can respect them and we can follow them. Pero cuando tiene un buen carácter, nosotros lo respetamos, lo seguimos. Carácter crea consistencia. When we have godly character, we are consistent in the way that we follow God and serve Him and to serve other people. Cuando tenemos el carácter de Dios, tenemos consistencia en lo que hacemos y podemos hacer que la gente nos siga. Y carácter gana confianza. We trust people that we see that have godly character. Nosotros confiamos en las personas que tienen el carácter de Dios. Para construir un carácter fuerte, los líderes deben escoger, desarrollar disciplina personal. If we're going to grow and to develop our character, we need to lead ourselves well. Si nosotros vamos a desarrollar un carácter, vamos a construir nuestro carácter, tenemos que dirigirnos a nosotros bien. We need to have self-control. Tenemos que tener autocontrol. We need to have self-leadership. Tenemos que ser líderes de nosotros mismos. If we're going to grow, it takes sacrifice. Si vamos a crecer, va a tomar un sacrificio. It takes commitment. Se necesita compromiso. We need to realize that if we're going to grow spiritually, we have to be committed and make sacrifices in reading our Bible, in praying each day. Tenemos que entender que si vamos a crecer como líderes, necesitamos desarrollar un carácter y hacer sacrificios. If we're going to develop personally, we have to make the commitment to spend the time exercising and learning and eating right. Si vamos a crecer personalmente, tenemos que entender que vamos a tener que comer bien, que cuidarnos, que hacer ejercicio, que hacer todas estas cosas. Para construir un carácter fuerte, los líderes deben escoger, desarrollar seguridad y identidad personales. We need to be secure in who we are as the son or daughter of Jesus, of God Himself. Necesitamos esto para desarrollar en Cristo. To have strong godly character, we must understand who He created us to be. Para tener el carácter de Dios, tenemos que entender, tener esta identidad para liderar. That we are dearly loved sons and daughters of God. Que somos hijos muy amados de Dios. Para construir un carácter fuerte, los líderes deben escoger, desarrollar convicciones personales, valores y ética. We need to understand what is right and what is wrong. Entendemos qué es lo correcto. What does God's word say is right and what is wrong? ¿Qué es lo que Dios dice que está bien y que está mal? We need to understand it
And we need to live by those convictions and values and ethics. Necesitamos entenderlo y ser guiados por esas convicciones. Every day we're faced with decisions Todos los días nos enfrentamos a decisiones to do what is right or do what is wrong. de hacer lo que está bien o lo que está mal. Sometimes doing the right is very difficult. Algunas veces, Sometimes doing what is right is very difficult. algunas veces hacer lo que es correcto es muy difícil, But godly leaders, leaders of character, they have to do what is right even when it is difficult. pero los líderes de Dios tienen el carácter para decidir lo que está correcto aun cuando es difícil. Let me give you an example. Les voy a dar un ejemplo. I used to live in South Africa. Yo solía vivir en Sudáfrica. I was a missionary, and I was the coordinator for youth ministry for the Africa region. Yo era un misionero allá y era el coordinador de jóvenes de la misión de África. And so I would travel all over the continent of Africa, training and helping youth leaders. Y estaba en África, apoyaba a capacitar a líderes de jóvenes. And so on one of my trips, I had a trip to go to Kenya, Africa. Y en uno de mis viajes me tocó a ir a Kenia, en África. And so I was taking with me a musical keyboard, a musical piano that was donated to the youth ministry in Kenya. Y en ese viaje me tocó llevar un piano eléctrico que había sido donado para Kenia. And if you've ever entered into a new country, you notice that when you go into a country, they will have a customs area where they want to look at everything you're bringing into the country. Y bueno, cuando vas a un país, tienes que pasar por un área en donde checan qué es lo que llevas, qué es lo que estás introduciendo a ese país. And so I had this electric piano, and I went through the customs and showed it to them. Y bueno, yo llevaba este piano y tuve que pasarlo por ahí, por esa área. And so the official, they looked at the piano and asked me some questions. Y el oficial que vio el piano me hizo algunas preguntas. Are you going to leave this piano here, or are you going to take it back with you? ¿Vas a dejar este piano aquí o te lo vas a traer de regreso contigo? Now, I have spoken to many customs officials over the years, and I know what they typically are thinking. I have spoken He hablado con otros. I've spoken to many customs officials over the years, and I know what they think when you bring something valuable into a country. Y he hablado con algunos otros oficiales de esta área y ya sé lo que piensan cuando tú traes algo costoso aquí. If I'm going to bring something valuable into the country and leave it there, then they want to charge me a tax in order to do that. Y si yo llevo algo costoso, me pueden atacar para tener eso. So I knew that if I told them that I was bringing the piano and I was going to leave it there, they would want money from me. Entonces, si yo llevaba este piano y lo iba a dejar ahí, iban a pedirme dinero. But if I lied, if I did not tell the truth and told them that I was taking it back with me, then they would not charge me money. Pero si yo les decía que me iba a regresar con él, entonces no iban a aplicarme ningún cargo. So here was the dilemma. Entonces aquí estaba el dilema. Do I tell them the truth and give them money that I needed for ministry? Les digo que aquí lo voy a dejar. Do I tell them the truth Que, and then have to para give them el dinero money de la they iglesia. needed for ministry, or do I tell them a lie? Les digo la verdad, les digo que es para el ministerio de la iglesia o les digo una mentira. Do you see the dilemma? Ven el dilema. Every person faces choices like this every day. Toda la gente enfrenta estas decisiones cada día. Do I do what is easy and wrong, or do I do what is hard and right? ¿Hago lo que es
fácil, pero incorrecto, o hago lo que es correcto, pero que es más difícil. I had to make a decision. Yo tenía que tomar una decisión. Well, I had made that decision a long time ago. Yo tomé la decisión hace mucho tiempo. I'm a follower of Christ. Yo soy un seguidor de Cristo. I am going to tell the truth. Voy a decir la verdad. I am going to do what is right. Voy a hacer lo que es correcto. As leaders, we must make that decision Como líderes tenemos que tomar esa decisión every time todo el tiempo. to do what is right, Hacer lo que es correcto. to do what God wants us to do. Hacer lo que Dios quiere que hagamos. So I told that custom official the truth. Así que le dije al oficial la verdad. I told that custom official the truth. Así que le dije la verdad. And I reached in my pocket to get my money to pay him Y the tax. tomé de mi bolsillo el dinero para pagar. And the official, he smiled at me. El oficial me sonrió He said to me, y me dijo, praise God. alaba al Señor. And he said, you can bring it in for free. Porque puedo traer eso sin ningún costo. Is gratis. No hay pago. That sometimes God does miracles like that. Y en algunas ocasiones Dios hace milagros And that's exciting. como ese. And that's exciting. Y eso es emocionante. But there are other times Pero hay otras veces when I have told them, this is the truth, cuando les dije, esta es la verdad, and I have to pay the tax. y entonces tuve que pagar el impuesto. We have to do the right thing, even when it is hard. Tenemos que hacer lo que es correcto, aunque sea difícil. Amen. Amén. Okay, the leaders that God uses has removed the hindrances from their life. The leaders that God uses has removed the hindrances, the bad things from their life. Los líderes que Dios usa han movido, han quitado estos obstáculos, estas cosas de su vida. And they live lives of character and integrity. Y viven vidas con carácter y con integridad. Número 3. El líder que Dios usa se ha puesto a sí mismo a la disposición absoluta de Dios. El líder que Dios usa se ha puesto a sí mismo a la disposición absoluta de Dios. Leemos en Romanos 12, 1 a 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias. We are called as leaders and as Christians to present ourselves as living sacrifices for God. Hemos sido llamados como cristianos y como líderes a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo para Dios. Now, when those early Christians, when they were reading this, they must have been a little bit confused at first. Ahora, cuando estos primeros cristianos leyeron esto, vieron esto, quizás pudieran haber They knew all about estado un poco sacrifice. confundidos acerca de lo que es. They understood about sacrifices. Entendemos que es sacrificio, But they didn't understand about a living sacrifice. pero no entendemos que es un sacrificio vivo. When you made a sacrifice, you would actually kill the animal.
Cuando tú haces un sacrificio, usualmente matas al animal. So the animal would be dead and it would be the sacrifice. It would be dead. Entonces el sacrificio es un animal muerto, tiene que estar muerto. So when Paul said, I want you to be a living sacrifice, that must have been confusing to people. Entonces cuando el apóstol Pablo dijo, quiero que sean un sacrificio vivo, eso puede haber provocado un poco de confusión. How can I be a living sacrifice? ¿Cómo puedo ser un sacrificio viviente, vivo? Let me ask you a question. Déjenme hacerles una pregunta. Which is harder, to be a dead sacrifice or to be a living sacrifice? ¿Qué es más difícil, ser un sacrificio muerto o ser un sacrificio vivo? When somebody was going to make a sacrifice of an animal, Cuando alguien va a hacer un sacrificio de un animal, they would tie up that animal. They would restrain that animal. tiene que atar a ese animal, tiene que maniatarlo Before they put it on the altar to kill. y tiene que ponerlo en el altar para matarlo. Why did they have to tie up the animal? ¿Por qué tienen que atar al animal? Because that animal was going to escape if you did not Porque, tie it up. porque se va a escapar el animal, That animal doesn't want to die. porque el animal no se quiere morir. Now think about us as sacrifices. Y pienso en estos sacrificios. It's one thing to die for Christ. It is one thing Es to die for difícil Jesus. morir para Dios, But it's something else to be a living sacrifice, pero Él nos enseña a hacer un sacrificio viviente, to give yourself every day to God. darte a ti mismo todos los días para Dios. To give all you have, all you are, Dar todo lo que tienes, dar todo lo que eres para Él. every day. To give everything you have and all that you are to God every day. Dar todo lo que tienes, todo lo que eres para Dios todos los días. That's what it means to be a living sacrifice. Eso es lo que significa ser un sacrificio vivo. It's easier to die for Jesus than it is to live for Jesus every day. Es más fácil morir por Jesús que vivir. It's easier to die for Jesus than to live for him every day. Es más fácil morir por Jesús que vivir por Él cada día. We're called to give ourselves to him every day as living sacrifices. Hemos sido llamados para vivir por Él, para Él cada día como sacrificios vivientes. Para liderar a otros, debemos desarrollar 3 actitudes de todo rendimiento a Dios. No debemos tener nada que comprobar. We're not trying to prove to anybody that we are great and special. We're just servants of God. No necesitamos tener que comprobarle a nadie que somos grandes, que somos No debemos tener nada que perder. especiales, sino simplemente que somos siervos de Dios. No debemos tener nada que perder. We cannot be concerned about being popular and hanging on to people's allegiance. No tenemos por qué estar pensando en querer ser populares o obtener el seguir de la gente. We look at the life of Jesus. We look at the life of Jesus. Nos vemos la vida de Jesús. The things he said, the things he did. He did what he did for the mission, not for popularity. Él hizo lo que hizo porque era su propósito, no por ser popular. Y 3, no debemos tener nada que esconder. No debemos tener nada que esconder.
We need to be transparent. We need to be honest. Tenemos que ser transparentes, tenemos que ser honestos If we're going to be used by God, y vamos a ser usados por Dios. we have to give ourselves completely to Him. Tenemos que darnos completamente a Él. We have to be living sacrifices for Him, daily giving Him everything. Tenemos que ser sacrificios vivientes cada día, dándonos para Él. Número 4. El líder que Dios usa ha aprendido cómo prevalecer en oración. Ha aprendido cómo prevalecer en oración. Por favor, Rebecca. Dice Santiago 5, del 13 al 17, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Gracias. If we are going to be used by God, we need to be people of prayer. Si vamos a ser personas usadas por Dios, tenemos que ser personas que oren. That prayer is not only what we do, but it's a part of who we are. Eso no es solo algo que hacemos, sino que debe ser parte de lo que somos. That we are in constant communication with our God. Que estemos en constante comunicación con Dios. That we're not just talking, but we're also listening. Que no solamente estemos hablando con Él, sino que estemos escuchándolo. If God's going to use us as His leaders, we need to realize that we need Him to be successful. Si vamos a ser personas que Dios va a usar, entonces tenemos que ser personas conscientes de que le necesitamos a Él. We need His wisdom. We need His wisdom. Lo necesitamos. Necesitamos estar con Él. We need His wisdom. Su consejo. We need His direction. Necesitamos su dirección. We need His power. Su poder. We need Him. Nosotros lo necesitamos a Él. We need to stay connected to Him. Necesitamos estar conectados a Él. And we stay connected to Him through prayer. Y permanecemos conectados a Él a través de la oración. Through talking with Him and listening to Him. Y a través de estar hablando con Él y de estarlo escuchando. There are different types of prayer. Hay diferentes tipos de oración. Hay oraciones de pedir. Esta es la oración de fe. We all have needs in our lives. Todos nosotros tenemos necesidades en nuestra vida. And God says to us to bring those needs to Him. Y Dios nos pide que traigamos estas necesidades a Él. También hay oraciones de buscar. Esta es la oración de dedicación. When we pray prayers of searching and seeking, we're asking God, what is your will? Cuando oramos pidiendo dirección a Dios, buscando la dirección de Dios, ¿cuál es tu voluntad, Dios? What do you want me to do? What do you want me to do? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? We must pray like Jesus. Tenemos que orar como Jesús. This is my desire. Este es mi deseo. But I want to do what your will is. Pero yo voy a hacer lo que es tu voluntad. Not my will, but your will be done, O Lord. No mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad, Señor. También hay oraciones de llamar. Esta es la oración de intercesión. Not only are we supposed to pray for others, to pray for ourselves and for God's will, but we're also to be praying for others. No solamente se trata de orar por nosotros, sino de también orar por los demás. We need to be praying for the people we lead.
Tenemos que orar por la gente a la que nosotros dirigimos. There are so many needs around us. Hay muchas necesidades alrededor de nosotros. We need to pray for others. Necesitamos orar por otros. If God is going to use you as a leader, Si Dios te va a usar como un líder, God's going to use me as a leader. tenemos que ver las necesidades de esas personas. If God is going to use me as a leader, si God va a usar yo como un líder, necesitamos ser personas de oración. Número 5. El líder que Dios usa es un estudioso de la palabra de Dios. Es un estudioso de la palabra de Dios. If God is going to use us to be leaders, we have to know his word. Si Dios nos va a usar como líderes, We have to know and tenemos que study his conocer su palabra. Segunda Timoteo, por favor, Rebecca. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. What an incredible privilege we have to be able to read the word of God. Tenemos que leer la palabra de Dios. What a privilege it is to read the word Qué of God. privilegio es leer la palabra de Dios. These are God's words to us. Son las palabras de Dios para nosotros. God's word tells us about us. La palabra de Dios nos dice a nosotros. God's word tells us about God. Nos habla de Dios a nosotros. God's word tells us about himself, about God. Dios en su palabra se da a conocer a sí mismo a nosotros. When we read God's word, we begin to understand what we are to do. Cuando empezamos a leer la palabra de Dios, empezamos a entender qué vamos a hacer. When we read God's word, we understand how to grow. Cuando leemos la palabra de Dios, entendemos y podemos empezar a crecer. God's word is so important. La palabra de Dios es muy importante. And if we're going to lead for him, we have to be students of his word and read his word and immerse ourselves in his word. Tenemos que ser estudiosos de la palabra de Dios, estar leyendo su palabra y estar inmersos en ella. Sometimes when I go to do training with leaders, algunas veces cuando voy a capacitar líderes, and I ask them to take out their Bibles and to turn to a passage of scripture. Y cuando les pido que abran su Biblia y que la abran en algún pasaje de la escritura, and I look out and I watch them as they're looking for this passage in the Bible. Están buscando este pasaje en la Biblia. And they're looking and they're looking and they're having a hard time finding the scripture. Y lo están buscando y buscando y buscando y realmente se les hace difícil encontrar el pasaje. That tells me that they are not spending time studying God's word. Esto me dice que no están pasando tiempo escudriñando la palabra, leyendo. If we're going to lead people, we need to know God's word. Si nosotros vamos a dirigir personas, tenemos que conocer la palabra de Dios. We need to have God's word in our hearts. Tenemos que tener la palabra de Dios en nuestros corazones. And in our minds. We need to have God's word in our minds. Tenemos que tener la palabra de Dios en nuestra mente. We need to know God's word. Tenemos que conocer la palabra de Dios. My brother and sister, Mis please, hermanos y hermanas, every day read God's word. Todos los días lean la palabra de Dios. Because that will help you to live and to lead.
Esto nos va a ayudar a dirigir y a vivir. Now, when we read God's word, we read it from, well, los estudiosos de la palabra de Dios examinan las Ahora, escrituras para entender su significado primero en un tiempo. So what does God's word mean to the original readers, to the original audience? ahora que necesitaba Dios decirle a esos primeros lectores, a esa primera audiencia. Y segunda, en todo tiempo. So what is the universal truth of this passage? ¿Cuál es la verdad universal de este pasaje? Y en este tiempo, what do we do now in response to this? ¿Y qué hacemos nosotros ahora en So when we read God's word, we're looking at respuesta a este pasaje? when we read God's word, we're looking at it from different perspectives. Cuando vemos la palabra de Dios, la vamos a ver desde diferentes perspectivas. What did it mean long ago to those original people? ¿Cuál Reader. fue el mensaje o cuál era lo que él necesitaba que hiciera la gente de aquel tiempo? What's the universal truth? ¿Cuál es la verdad universal? And then what is the truth for me today? ¿Y cuál es esa verdad para mí el día de hoy? Now, sometimes we as leaders, when we read God's word, we're reading it from the perspective of what can I understand in order to train or to teach or to preach? Ahora, cuando nosotros leemos muchas veces la palabra de Dios, la leemos de modo que pensamos qué es lo que entendemos de eso o cómo la interpreto para yo enseñar a otros. Instead of reading it from what can I learn, we read it from what can I tell other people? ¿Qué puedo yo aprender para enseñar a otras personas? Before we think about teaching others, Antes de pensar en enseñar a otras personas, we need to learn God's word for ourselves. tenemos que aprender la palabra de Dios para nosotros mismos. And then from what we learn, then we can teach others. Entonces, de eso que nosotros aprendimos para nosotros, es de lo que vamos a enseñar a los demás. So the leader that God uses for leadership is the person who studies God's word. Así que la persona, el líder que Dios usa es una persona que estudia, que lee la palabra de Dios. 6. El líder que Dios usa tiene un mensaje vital que cambia vidas para un mundo perdido. Tiene un mensaje vital que cambia vidas para un mundo perdido. Do you realize that you have the most important message in the world? ¿Usted comprende que tiene el mensaje más importante en todo el mundo? We have the message of God that changes lives. Tenemos el mensaje de Dios que es el que cambia las vidas. We have the message that gives life. Tenemos el mensaje que da vida. How exciting that should be. Qué emocionante debe ser eso. And that excitement needs to come through when we teach and when we preach and when we talk to people about Jesus. Y esa emoción debe de hacerse presente cuando estamos hablando, cuando estamos enseñando, cuando estamos predicando la palabra de Dios. It should get us so excited to be able to tell people about Jesus. Qué emocionante es poder dar el mensaje de la palabra de Dios. Does that excitement come through in your attitude and the things you say and the things you do? Ese mensaje se hace realidad en sus actitudes y en la manera en que usted hace las cosas. I want you to think about it this way. Quiero que usted piense de esta manera. If you had a salesman come to you, somebody who's trying to sell you something, Si alguien va a venderle algo, and for ejemplo, I want to sell you this cup. por ejemplo, yo le quiero vender esta taza. It's okay. Ajá, y la ve y está bien. I use it every day.
Y yo le digo, yo la uso todos los días. It works. Sí funciona. Do you want to buy it? Si se la quiere comprar. No. Así no. But if the salesman is like this, Pero si yo se la vendo de esta forma, this is the greatest cup I've ever had. es el mejor vaso que usted puede tener. It works so wonderfully. Y trabaja, funciona súper bien, maravillosamente. It keeps my drink nice and cold. Y puede mantener mi bebida fría, caliente. I can take it with me wherever I go. Y puedo llevármela donde quiera que voy. I love this cup. Y me encanta este vaso. This is the best in the world. Es el mejor vaso del mundo. Do you want to buy one like this? ¿Lo quisiera comprar? Yeah. You see the difference. Puede ver la diferencia. If you're not excited about something, people don't want it. If you're not excited Se va a about sentir something, emocionado, lo va a querer tener. people don't want something that you're not excited about. La gente no quiere algo por lo que usted no está emocionado de tener. There are some Christians like that. Y hay muchos cristianos, hay algunos cristianos que son así. Yes, I'm a Christian. Sí, yo soy cristiano. I go to church. Voy a la iglesia I follow Christ. y sigo a Cristo. Nobody wants to be a Christian if that's what Christians are like. Nadie quiere ser un cristiano como ese. But if you're excited, if you have joy in your life, people No want hay that. gozo en su vida. People want that. La gente quiere eso. Gozo. We need to understand that we have this incredible, incredible message of a God who loves us so much. Entendemos que tenemos este increíble mensaje de que la gente le puede gustar. If we're not excited, then other people won't be excited about it. Si nosotros no estamos emocionados, la gente tampoco se va a emocionar acerca de esto. One of the people I love reading about is the Apostle Paul because he was excited about the gospel. A este pasaje yo me encanta porque muestra He was excited about the gospel. la emoción de Pablo acerca de la palabra de Dios. Rebecca, por favor, lea. Okay. Ajá. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo expresa tres actitudes concernientes al evangelio. Estoy obligado. Because of what God has done in my life, I want other people to experience this as well. Puesto que tengo la vida de Dios en mi vida, me siento, quiero que las demás personas también sientan esto. Estoy ansioso. I am so anxious to be able to tell people about Jesus. Estoy muy ansioso de decirle a la gente acerca de Jesús. Y no estoy avergonzado because I am so proud to be a Christian. I'm so proud to be the son of God. Porque estoy tan orgulloso, tan contento de ser un cristiano, de ser un hijo de Dios. Paul was excited about the gospel. Paul was excited about the gospel. Pablo se siente emocionado de ser un apóstol, un hijo de Dios. And people responded to the gospel. Y la gente respondía al evangelio. Because they could see the difference that it made in the life of the apostle Paul. Porque ellos podían ver la diferencia que Dios había hecho en la vida del apóstol Pablo. If God is going to use us as his leaders, si Dios nos va a usar como sus líderes, we need to realize that we have a life-changing, vital message for a lost world. Tenemos que entender que este es un mensaje que cambia vidas alrededor. 7. El líder que Dios usa tiene una fe
que espera resultados. Tiene un fe que espera resultados. Do you have faith that expects results? ¿Usted tiene fe que espera resultados? There's a passage that we read in Acts chapter 12. Hay un pasaje que leemos en el capítulo 12 de Hechos. Peter has been arrested and put in prison. Pedro había sido arrestado y había sido llevado a prisión Because he's been preaching the gospel. porque estaba predicando la palabra de Dios, el mensaje. And so the Christians, they gathered together in this room to begin to pray for Peter. Y entonces los cristianos se reunieron en una habitación y se reunieron a orar por Pedro. They pray that Peter would be released from prison. Y estaban pidiendo que Pedro fuera liberado de la prisión. So they're praying and they're praying, God, please help Peter. Y seguían orando y orando y diciendo, Señor, por favor, ayuda a Pedro. You remember the story? ¿Recuerdan esta historia? In the middle of the night, an angel comes to the prison Y en medio de la noche un ángel viene a la prisión and frees Peter y libera a Pedro and takes Peter out of the prison. y saca a Pedro de la prisión. And so Peter, he goes to the house where the Christians are praying for him. Y va a la casa donde estaban orando por él, Pedro. And so he knocks on the door. Y cuando golpea la puerta And a young woman comes to the door. y una joven muchacha viene a abrirle, And Peter says, "It's me, Peter." y Pedro dice, soy yo, Pedro. And the young lady, she runs back to all the Christians who are praying. Y la muchacha corre de regreso hacia donde estaban los cristianos And she tells them, orando por él. Y les dice, Peter is at the door. Pedro está en la puerta. And all the Christians who are praying, they say, no. Y todos los cristianos que estaban orando por él dicen, no, He's in prison. no, él está en prisión. Well, she finally convinced them to come to the door. Bueno, finalmente ella les convence que sí, Pedro efectivamente estaba en la puerta. And when they came to the door and they opened the door, Cuando vienen ellos y abren la puerta, there was Peter. era Pedro. They were so surprised Estaban tan sorprendidos that God answered their prayer. que Dios hubiera contestado su oración. Ah, they shouldn't be surprised. They should not be surprised. No deberían de estar sorprendidos. Because our God is a miracle God. Porque Dios, nuestro Dios es un Dios de milagros. You and I, we need to have faith. Usted y yo tenemos que tener fe. We ought to have faith we need to have faith that God will do what he says he will do. Y tenemos que tener una fe de que Dios va a hacer lo que dice que va a hacer. We need to have faith that God will perform miracles. Tenemos que tener una fe que crea que Dios va a hacer milagros. We need to have faith that God can do anything. Debemos tener una fe de que Dios puede hacer lo que sea. And we should not be surprised when he does those things. No deberíamos de sorprendernos cuando Dios lo hace. If God is going to use you as a leader, we need to have faith. Si that Dios, expects results. si Dios le va a usar como un líder, usted tiene que tener fe de que Dios fe que espera resultados. Número 8. El líder que Dios usa escoge servir en actitud y en acción. Escoge servir en actitud y en acción. Por favor, Rebecca. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Jesus was and is our example. Jesús era y es nuestro ejemplo. Jesus, King of Kings, Lord of Lords. Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, He said that he came to serve, not to be served. dijo que él venía a servir, no a ser servido. We need to remember that we are to be like our Savior. Nosotros tenemos que recordar que tenemos que ser como nuestro servidor, como nuestro Salvador. As leaders, we're not kings, we're servants. Tenemos que ser de servicio. As leaders, we are not kings, we are servants. Como líderes, no somos reyes, sino que somos servidores. We exist to serve others. Nosotros existimos para servir a otros. If we're going to be used by God as leaders, Si vamos a ser usados por Dios como líderes, necesitamos escoger servir en actitud y acción. Número 9. El líder que Dios usa aviva los dones en el mismo y en otros. Aviva los dones en el mismo y en otros. We talked earlier about God, the truth that God has given each of us gifts and abilities. hablamos anteriormente acerca de que Dios nos ha dado talentos y habilidades y dones. So if we're going to be leaders that God uses, we need to understand what gifts we have, but we also need to help other people understand that they have gifts and abilities. Entonces, si vamos a ser líderes que Dios usa, tenemos que entender que Dios nos ha dado habilidades, pero también que la gente sepa que Dios les ha dado a ellos también talentos. Número 10. El líder que Dios usa es lo suficientemente seguro para impartir poder a otros. Es lo suficientemente seguro para impartir poder a otros. Leaders have to be secure in who they are if they are to lead well. Los líderes deben estar seguros de quiénes son para poder liderar bien. If we're not secure in who we are, then we will see other people as threats to our leadership. Si no estamos seguros de quiénes somos, no vamos a poder ver en la gente el potencial para también ejercer un liderazgo. Sometimes we see this in the church, A veces vemos esto en la iglesia, where a pastor will see a young leader as a threat and smash them rather than help them. cuando el pastor ve otros líderes jóvenes que pueden ejercer un liderazgo. We see this when we see a leader who is threatened by the leadership of others, and they smash them rather than help them become leaders. Cuando vemos que otra persona parece ser un líder y le tratan como un líder, nosotros vamos y le aplastamos o lo pisoteamos para que no ejerza ese liderazgo. We have to be secure in who we are and what God called us to do. Tenemos que estar seguros de quiénes somos y de lo que Dios nos ha llamado a hacer. And when we are, we can help other people succeed. Y cuando lo estamos seguros, podemos ayudar a otras personas a tener éxito, a sobresalir. We can help them become the best that they can be. Podemos ayudarles a ser la mejor versión de lo que ellos pueden ser. Los líderes seguros se enfocan en el servicio, pero los líderes inseguros se enfocan en el título. El líder seguro saca fortaleza de la identidad, pero el líder inseguro saca fortaleza de la imagen. El líder seguro persigue servir a otros, pero el líder inseguro persigue posición con otros. El líder seguro quiere agregar valor a otros, pero el líder inseguro quiere obtener valor de otros. You and I
we as leaders, we have to be secure in who we are. Usted y yo, como líderes, tenemos que estar seguros de quiénes somos, so that we can serve others de modo que sirvamos a otros and we can empower others. y que empoderemos a otros. Número 11. El líder que Dios usa vive bajo la unción del Espíritu Santo. Vive bajo la unción del Espíritu Santo. When we talk about the anointing of the Holy Spirit, we're talking about the leadership and the empowerment and the guidance of the Holy Spirit. Si vamos a hablar de liderazgo, tenemos que hablar de la función y la dirección del Espíritu Santo. When we're talking about we're talking about the anointing of the Holy Spirit, we're talking about the leadership, empowerment, and guidance of the Holy Spirit. Rebecca? De la alianza del Espíritu Santo. Oh, no, I'm sorry, I didn't hear. Okay. When we talk about the anointing of the Holy Spirit, we're talking about the leadership, empowerment, and guidance of the Holy Spirit. Cuando estamos hablando de la unción del Espíritu Santo, estamos hablando de ser dirigidos, de tener la guianza del Espíritu Santo. Los líderes ungidos tienen autoridad espiritual con otros. When somebody is anointed by God's Holy Spirit, we see that they have spiritual authority. Cuando alguien ha sido ungido por el Espíritu Santo, vemos que esa persona tiene autoridad del Espíritu. We see that God is speaking to them and through them. Vemos a Dios hablando a través de ellos. Los líderes ungidos ven a Dios moverse constantemente en sus ministerios. Because they are directed by God's Holy Spirit, because they are empowered by God's Holy Spirit, God works in great ways. Puesto que son movidos por el Espíritu Santo, Dios es el que se mueve y hace cosas grandes a través de ellos. Y los líderes ungidos tienen una vida que demanda una explicación sobrenatural. When people look at their lives, they say, well, that person's not smart enough or talented enough to do such great things. Cuando la gente los ve a estas personas, dice esto, ¿cómo puede hacer esas cosas? They see that they don't have the talents to do what has been done. Ven que no tienen el talento como para hacer algo así. The only explanation is that God has done miracles through this person's life. La única explicación es que Dios está haciendo milagros a través de esa persona. When you are led by God's Holy Spirit, Cuando usted está siendo guiado por el Espíritu Santo, when you are empowered by God's Holy Spirit, cuando usted le está dando la autoridad del Espíritu Santo, God will do great things in you and through you. Dios va a hacer grandes cosas en usted y a través de usted. The problems we have is when we try to do everything ourselves. El problema es que nosotros queremos hacer las cosas nosotros mismos, With our own wisdom, con nuestra propia sabiduría, with our own abilities. con nuestras propias habilidades. If we only rely upon ourselves, we will fail. Y eso nos va a hacer fallar. We will fail if we rely upon ourselves. Vamos a fallar si confiamos en nosotros mismos. We have to rely upon God's Holy Spirit. Tenemos que apoyarnos en la unción del Espíritu Santo. Y número 12, el último, el líder que Dios usa ha escogido ser un ejemplo antes de liderar a otros. Ha escogido ser un ejemplo antes de liderar a otros. Before we tell other people to live a certain way, we need to live that way. Antes de decirle a la gente que viva de cierta forma, nosotros tenemos que vivir de esa manera. We need to realize that our lives need to reflect the truth.
Nosotros tenemos que comprender que nuestra vida debe de reflejar la verdad. Before people will listen to your words, Antes de que la gente escuche sus palabras, they're going to look at your life. va a mirar sus vidas. People will look at your example first. La gente va a ver primero su ejemplo. The Apostle Paul understood this. The Apostle Paul understood this. El apóstol Pablo entendió esto. Él dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Paul understood that people wanted examples. Pablo entendió que la gente quería ejemplos. And Paul said, I'll be an example Y Pablo dijo, yo voy a ser un because I'm going to follow Christ. ejemplo. I am going to follow Christ. Yo voy a seguir a Cristo. And so my life will be an example of Christ for you to Entonces, follow. entonces mi vida va a ser un ejemplo de Cristo para seguir. You and I as leaders, we are examples. Usted y yo como líderes somos ejemplos. People need to see in our lives the truth that we speak. La gente tiene que ver en nuestras vidas la verdad que nosotros hablamos. You'll see in your notebooks that there's this diagram. Puede ver usted ahí en su cuadernillo de trabajo este diagrama. La casa is la casa del líder. Like every building, there are two different major parts of the building. Como en toda construcción, hay dos partes importantes en esta casa. There's the building itself, Es el edificio en sí mismo and then there is the foundation. y entonces están los fundamentos. Oh, the building, it could look very pretty and very nice. Todo el edificio se puede ver muy bonito, muy lindo, But if you do not have a good foundation, this building will fall over. pero si no se tiene un buen fundamento, todo este edificio se va a caer, se va a derrumbar. This building, this leadership house, the building itself represents our abilities. Todo este edificio, esta construcción de líder representa las habilidades. That's the things that we can do well, to the abilities that we have to lead. Estas son las habilidades que nosotros tenemos para dirigir. And it could look really nice, Que se pueden ver muy bien, but if we do not have a strong foundation of character, our leadership will fall over. pero si no tenemos un buen fundamento de carácter, todo nuestro liderazgo se va a derrumbar. Our character of integrity is so important for us as leaders. El carácter de integridad es tan importante para nosotros como líderes. If we're going to be effective leaders, we have to build our leadership on integrity and character. Si vamos a ser líderes, de verdad tenemos que formar un carácter que sea de integridad. Razones por las que un corazón de integridad es tan importante para los líderes. 1. El liderazgo funciona en base a la confianza. 2. La integridad tiene un valor de alta influencia. 3. Para destruir la tendencia de trabajar más duro por nuestra imagen que por nuestra integridad. Integridad significa vivir la verdad primero antes de liderar a otros. Una personalidad carismática puede atraer gente, pero solo la integridad los mantendrá. La integridad es una victoria, no un regalo. Now, I want to talk about this one specifically just for a moment. Y quiero hablar de este punto específicamente por un momento. Can I give you integrity?
¿Puedo darle integridad? Is posible? Eso es- No, it's not possible for me to give you integrity. No, no es posible para mí darle integridad. Integrity is something that you must build within yourself through your daily decisions. La integridad es algo que solo usted puede construir en usted mismo con sus decisiones diarias. We build integrity, we build character by doing the right thing, making the right decisions day after day after day. Nosotros construimos la integridad día tras día a través de nuestras decisiones. Usted solo se convertirá en lo que se está convirtiendo ahora mismo. Another one I want to mention really quickly. Es otra cosa que quiero mencionar aquí rápidamente. What will you be like a year from now? ¿Cómo va a ser usted dentro de un año? Will you be at the same level, ¿Estará en el mismo nivel? the same level in your leadership, the same level in your spiritual growth, the same level in everything? ¿El mismo nivel en su liderazgo? ¿El mismo nivel en su crecimiento espiritual? In your De cómo character, in your integrity, está hoy? in your character, in your integrity? ¿En su carácter? ¿En su integridad? Or will you grow? ¿Cómo va a crecer? Or will you advance? ¿Cómo va a avanzar? Where you are next year will depend on what you do today. Dependiendo de lo que haga hoy, es en donde se va a encontrar usted después. Today, if you take the steps to grow, you'll be different in a year. Si usted toma los pasos hoy correctos para crecer, usted estará en un diferente lugar. Habrá crecido dentro de un año. You will become what you're doing right now. Usted va a estar de acuerdo a lo que haga ahora mismo. Y los líderes están para vivir en un estándar más alto que sus seguidores. God has called us to live lives of integrity and godly character. Dios nos ha llamado a vivir una vida de integridad con el carácter de Dios, Because we are the examples. porque nosotros somos el ejemplo. Well, this lesson, we've talked about the heart of a leader. Bueno, en esta lección hemos hablado del carácter, del corazón de un líder. More important than our abilities is our heart. Más importante que nuestras habilidades es nuestro corazón. We have to prepare our hearts to lead and to serve. Tenemos que preparar nuestro corazón para liderar y para servir. We need to understand that Jesus is our Lord Tenemos que entender que Jesús es nuestro Señor and that he has a purpose for us. y que tiene un propósito para nosotros. And we need to spend our lives accomplishing that mission, that purpose. Y que vamos a pasar nuestras vidas alcanzando ese propósito que Dios tiene para nosotros. We talked about some characteristics of the leaders that God uses. Hablamos de ciertas características del líder que Dios usa. El líder que Dios usa tiene un gran propósito en la vida. Quito por la gracia de Dios cualquier obstáculo de su vida. Se ha puesto a sí mismo a la disposición absoluta de Dios, un sacrificio vivo. 4. Ha aprendido cómo prevalecer en oración. 5. Es un estudioso de la palabra de Dios. 6. Tiene un mensaje vital que cambia vidas para un mundo perdido. 7. Tiene una fe que espera resultados. 8. Escoge servir en actitud y en acción. 9. Aviva los dones en él mismo y en otros. 10. Es lo suficientemente seguro para impartir poder a otros. Y 11. Vive bajo la unción del Espíritu Santo. 12.
ha escogido ser un ejemplo antes de liderar a otros. Today, as we've talked about the heart of a leader, Hoy hablamos de el corazón de un líder. I hope that God has been speaking to your heart. Yo espero que Dios esté hablando a sus corazones. Maybe there are some of these characteristics that you need to make some changes in. Quizás hay algunas características en las que usted tenga que hacer algunos cambios. So that you can be a more effective leader. Así que de modo que usted pueda ser un líder más afectuoso. Maybe God has been speaking to you about your character and about integrity. Que tenga un carácter de integridad. I want to encourage you today. Quiero desafiarle, animarle el día de hoy. God has called you to lead. Dios le ha llamado a liderar He has given you an incredible privilege. y le ha dado un increíble privilegio. He has entrusted to us, he's entrusted his people to us. Y él He trusts us to lead his people. Él confía en que nosotros podemos guiar a la gente. What a great privilege that is. Qué gran privilegio es este. And we want to lead well. Y nosotros queremos dirigir bien. We want to lead with integrity. Queremos dirigir con integridad. We want to lead with passion. Queremos dirigir con pasión. We want to lead with faith. Queremos dirigir con fe. All of those things we talked about. Todas esas cosas de las cuales hablamos. I hope today that we've all learned something. Yo espero que hoy el día de hoy hayamos aprendido algo. That we've all been reminded of something. Que tengamos en mente algo. So that we can lead well. De modo que podamos dirigir bien. So that we can be effective leaders for God. De modo que podamos ser líderes efectivos para Dios. Thank you for coming today. Gracias por venir hoy. Tomorrow we will continue with 3 more lessons. Mañana vamos a continuar. I hope you will join us then. Yo espero que hayan disfrutado. Gracias y Dios les bendiga.